Bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de comenzar con este tema tan apasionante que tenemos aquí, que son la introducción a la potencia, pero no cualquier potencia. Habíamos tenido la potencia en el dominio del tiempo. Bueno, esto lo veo un poquito flojo, así que vamos a un poquito aquí aumentarlo en los colores. ¿Vale? La habíamos tenido en el dominio del tiempo. Ahora vamos a ver qué ocurre en el dominio de la corriente alterna, ¿vale? Es decir, podemos ampliar nuestro título a corriente alterna, ¿vale? Pero antes de nada quiero pediros perdón porque no he logrado, por así decirlo, solucionar los problemas que tengo con el aparato que grababa. Así que me he mudado a este nuevo aparato a ver qué tal será. Espero que no dé muchos problemas. Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a ver, ¿qué es la potencia? En este caso, en corriente alterna. Nosotros sabemos que la potencia, P de T, es igual a la tensión por la corriente en el tiempo, ¿no? Esto es lo que llamamos potencia instantánea. Hasta aquí todo bien, ¿no? Que es la potencia en cualquier instante de tiempo T, véase un segundo, 2, 3, etc., ¿no? Vale, ahora, perdonad que están un poquito con obras, entonces ahora un poquito de ruido. Si yo esto lo caracterizo para nuestra tensión y corriente en alterna, es decir, yo sé que la tensión es igual a V de M coseno de WT más una fase, ¿no? Y la corriente es lo mismo, coseno de WT más otra fase. Esta es la definición que nosotros teníamos para corriente alterna, cómo se veía. Entonces, si yo esto lo multiplico, tendré una potencia que viene dada por la multiplicación de sus amplitudes. ¿Multiplicada por qué? Por el coseno de W de T más la fase de... lo voy a hacer más pequeño. Más la fase de qué? Más la fase de la tensión por el coseno de WT más la fase de la corriente. Hasta aquí bien, ¿no? Y me diréis, ya, pero es que esto es muy largo. Prefiero la potencia instantánea como tal. Vale, no hay ningún problema. Si nosotros a esto le añadimos una identidad trigonométrica, ¿vale? Que en este caso es la del coseno de A por el coseno de B, ¿vale? Es la identidad coseno de A por coseno de B. Nos va a quedar que finalmente nuestra potencia P de T, añadiendo esta identidad trigonométrica, lo tengo aquí, nos va a quedar que es 1/2 de V de M y M coseno de V de, bueno, sí, de las fases más 1/2 V de M y de M coseno de 2W de T más la suma de las fases. Y me diréis, vale, pero esto es más largo, entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo caracterizo, perdonadme con la voz, si yo caracterizo esta potencia y digo que tanto la tensión como la corriente están en fase, es decir, que son iguales, esta potencia se me simplifica muchísimo y se me queda como V de M 1/2 del coseno de 2WT más 2 veces el coseno de una fase, ¿vale? Lo voy a llamar esto la fase de V porque son iguales. ¿De acuerdo? Este es el concepto básico. ¿Qué ocurre cuando nosotros ahora esto lo complicamos un poquito más? O bueno, podemos ver que aquí, perdonadme por el jaleo, si yo lo que hago es caracterizar esto de potencia en una gráfica, me tiene que salir algo parecido a esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde el valor medio de esta potencia es precisamente esto que voy a poner aquí. Lo voy a poner como un cuadrado. El valor medio será este valor de aquí. Si resulta que las fases están iguales, tendremos entonces que el valor medio será 0 y por tanto tendremos nuestra potencia, la voy a poner en punteado, en el eje de las X. De esta manera, con valor medio 0. ¿Sí? Vale, esto es en cuanto a la potencia instantánea. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos hablar de la potencia media o potencia promedio? ¿Vale? La definición de potencia media era 1 partido de T
de 0t, p de t, ¿no? Evaluar en un tramo la potencia, ¿no? Vale, pero esto ¿cómo lo caracterizamos? ¿De acuerdo? Ahora a nuestro mundo de la corriente alterna, ¿vale? ¿Cómo caracterizamos esto? Muy simple. Nosotros deberemos de hacer entonces lo que viene siendo esta potencia, ¿vale? La quiero ver aquí, definida aquí. Es decir, cogemos todo este tocho y lo colocamos en la integral, ¿vale? Después de mucho o poco integral nos tendrá que salir algo parecido a esto para no enrollarnos mucho. 1 de t, ¿vale? Nos tiene que salir 1 de t, no, esto ya lo hemos hecho. Aquí está, 1 medio v de m y de m coseno de delta v menos delta i. ¿Tiene sentido? Sí, porque si las fases están alineadas, la potencia media en este caso es nula, es decir, no tiene valor medio. ¿Hasta aquí bien? Sí, espero que más o menos bien. Vamos ahora a otro concepto. Habéis visto que la potencia media no es tan peligrosa como se dice, ¿vale? Podemos dividir esta potencia media también en parte real y parte imaginaria, porque no siempre va a salir tan perfecto. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que dividir o cuál es la fórmula para ver la potencia en parte real y parte imaginaria? Muy sencillo, es 1 medio de la parte. Por ejemplo, vamos a coger la parte real. La parte real de v por i. Recordad que hay que hacer esto, ¿vale? Se pone así, pero realmente nosotros podemos pasar de esto y decir directamente que es igual 1 medio de v de m y de m coseno delta v menos delta i. Esto es nuestra potencia real. ¿De acuerdo? Si nosotros caracterizamos ahora igual que esto sea igual, el coseno de 0, sabemos que es 1, ¿no? Pues por tanto nos va a quedar lo siguiente, que la potencia, esto es, lo voy a poner con otro color, ¿vale? La potencia que realmente nos debe de importar es la potencia, es 1 medio de v de m por i de m, es decir, 1 medio de las amplitudes. Pero que si nosotros caracterizamos ahora con la ley de Ohm, nos va a salir 1 medio de i de m al cuadrado por r, ¿vale? Recordad que la ley de Ohm era v igual a i por r. O nos puede salir también, bueno, podemos verla así como 1 medio de v cuadrado partido de r, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vm. Esto es lo que nos debe de importar. Esto es lo importante realmente. ¿Qué es más importante? Esto también, la potencia instantánea, ver que es de esta manera. Pero ¿qué se ve mejor? Estoy haciendo un montón de mareos y de líos, perdonad. ¿Qué se ve mejor que con un ejemplo? ¿Vale? Vamos a tener un ejemplo. Bueno, recordando que R es una carga resistiva. Imaginaos, ¿vale? Que, vale, este ejemplo de aquí que tengo preparado. V de t es igual a 120 coseno de 377t más 45 grados V voltios. Y la corriente se caracteriza por 10 coseno 377t menos 10 grados amperios. Y me piden la potencia, tanto la instantánea como la media. ¿Vale? Y la media me dicen, bueno, lo puedo dejar así. Primero que nos tenemos que fijar, vamos a tener que hallar esto, que es clave. Si nosotros hallamos estas partes, estos componentes, ¿vale? Lo que viene siendo la tensión, la fase y la frecuencia angular, ya tenemos hecho todo, porque simplemente aplicamos las fórmulas que acabamos de dar. Vale, la amplitud de tensión son 120 voltios, ¿no? ¿Qué más sé? Esto es W, que son iguales. Hay que fijarse. Si no fueran iguales, no puedo hallar la potencia, ¿vale?
o sería mucho más complicado. ¿Qué más? A ver. 45 grados es la fase de la tensión, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la corriente, 10 amperios. Es su amplitud y menos 10, atención, menos 10 grados es su fase. Pues vamos con ello. La potencia instantánea, que es la primera, era esto, ¿no? Y era simplemente multiplicar V de M, las amplitudes, ¿no? 120 por 10 son 1200 por el coseno de WT, 377T, más la fase. Lo podemos dejar así o lo podemos dejar de la otra manera, ¿no? Vamos a dejarlo de una manera larga. Os dejo a vosotros hacerlo de la manera corta. 377 más 45 grados, coseno ahora de la corriente. 377T menos 10 grados. ¿Y esto medido en qué? Exacto, en voltios. O sea, en vatios, perdonadme. ¿Hasta aquí bien? Vale. Ahora, vamos con la potencia media. La potencia media era un medio de ¿qué? De V de M y de M coseno delta V menos delta I, como hemos dicho, ¿no? Pues simplemente tenemos que sustituir un medio de... Multiplico, las amplitudes son 1200. ¿Por el coseno de qué? De 45 menos 10, ¿no? Cuidado con los signos. Entonces me va a quedar 1200 entre 2, 600. ¿Coseno de qué? 45 más 10, 55 grados. Y ya habríamos hallado nuestra potencia media y nuestra potencia instantánea de esta manera. ¿Sí? Así de fácil es esta pequeña introducción o este pequeño vídeo introductorio a la potencia. Daremos un montón de tipos de potencia más en corriente alterna, como viene siendo ejercicios, la máxima transferencia de potencia, su valor eficaz, la potencia compleja, la aparente, etc. Vamos a verlo de todas maneras, ¿vale? Yo me despido por el día de hoy, vamos a meterle caña a este tema y recordad que aprender es sencillo si le coges el truquillo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!